Extendemos un cordial saludo a todos los hermanos presentes, amigos también, y también a aquellos hermanos y amigos que nos sintonizan en sus hogares en la noche de hoy. Vamos inmediatamente a 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer allí algunos versículos del capítulo 15 de 1 Corintios. Si son tan amables, ponerse sobre los pies, por favor, como reverencia a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque es un privilegio estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos decir como el profeta Samuel, hasta aquí tú nos has ayudado. En esta noche tenemos la responsabilidad de comunicar tu palabra, tu gloriosa y bendita palabra. Sin ti soy insuficiente para poder compartirla con los hermanos presentes, pero también con los amigos. Que el Espíritu Santo, Señor, nos conceda la gracia necesaria y que el nombre tuyo sea glorificado. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Muchas gracias. Todos los creyentes que han sido redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo, todas aquellas personas que se han arrepentido y convertido y han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, forman en la tierra lo que se llama la iglesia. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que la iglesia, más que local, es universal. Y digo universal porque la iglesia son todos los creyentes que están dispersos por el planeta Tierra. La iglesia tiene una gran responsabilidad aquí en la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, en San Juan capítulo 14, versículo 12, enfatizó que la obra que iba a hacer la iglesia aquí en la tierra iba a ser mayor que la obra que él hizo en su ministerio. Vamos a colocar a San Juan capítulo 14, versículo 12. Mire lo que dijo Jesús. Un versículo que ha sido muy mal interpretado por muchos creyentes. Dice el versículo 12 del capítulo 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Muchos hermanos piensan que porque Jesús dijo estas palabras, aquí en la tierra los creyentes tienen el poder sobrenatural de hacer cosas mayores que la de Jesús. Eso no fue lo que Jesús quiso decir. Por ejemplo, ¿creen ustedes que nosotros tenemos el poder de resucitar a una persona como lo hizo Jesús con Lázaro? ¿Creen ustedes que nosotros tenemos el poder de caminar sobre las aguas como caminó Jesús?
¿Creen ustedes que nosotros tenemos el poder de convertir agua en vino, lo que hizo Jesús en la boda de Caná de Galilea? No. Entonces Jesús se estaba refiriendo a la maravillosa tarea que iba a tener la iglesia acerca de la predicación del evangelio. La palabra evangelio es una buena noticia. Es la noticia de que hay un Dios que en la persona de su Hijo Jesús se encarnó, vino a esta tierra, se humilló, murió en la cruz, resucitó y da el perdón de los pecados a todos aquellos que creen en Él. Y esa noticia, esa buena noticia, ha transformado a miles de personas aquí en la tierra. Se calcula que los creyentes, solamente aquellos que pertenecen a las iglesias evangélicas, o como le llama el mundo, los protestantes, forman aproximadamente 800 o 900 millones de creyentes aquí en la tierra. Pero todavía somos minoría, porque la población mundial, según se calcula, es aproximadamente de 8.200 millones. Dios lo que está haciendo en estos últimos días es llamando a un remanente poco, porque ese remanente van a ser los creyentes que van a ser quitados de la tierra y llevados a la misma presencia de Dios. Una de las interrogantes que nos hacemos dentro del pueblo cristiano es si aquellos que van a estar en el cielo van a ser más que aquellos que se van a perder. Yo recuerdo que el hermano Celedonio Ramos siempre decía, recuerdo esto como ahora, que si Dios creó al hombre, no era verdad que Dios había creado al hombre para que el hombre se perdiera. Ojalá fuese así. Pero mire, dice Apocalipsis capítulo 20, Juan vio una batalla final, al final de los tiempos, y Juan vio allí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis que aquel número que se sublevaba en contra de Dios era como la arena del mar. Los perdidos serán como la arena del mar. ¿Porque Dios quiere? No. Es una decisión personal, particular, que debe de tomar cada creyente aquí en la tierra. Cuando el hombre se presente individualmente y particularmente delante de Dios, Dios pedirá cuenta a cada persona, no solamente por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por esa persona, sino porque tú eres hechura de Dios. Una de las preguntas más importantes que le hicieron a Jesús aquí en la tierra es la que aparece en San Lucas, capítulo 13, versículo 22. Dice ese pasaje que Jesús caminaba por ciudades y aldeas, enseñando, iba encaminándose hacia Jerusalén, y alguien le hace estas preguntas. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Voy a hacer una aclaración con esta pregunta. La mayor parte de las preguntas que hay en la Biblia son afirmaciones. La mayor parte de las preguntas que encontramos en la Biblia son afirmaciones planteadas para comunicar una reflexión, de tal manera que pueda producir una verdad a través de la Biblia, la palabra de Dios. Y este muchacho le hace una pregunta a Jesús. Este personaje le hace una pregunta a Jesús. Dice el pasaje que alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y mira la respuesta de Jesús en el versículo 23. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Es interesante porque la palabra angosta allí fue sacada de una palabra griego que significa agonizesti y significa luchar o pelear en una batalla.
Cuando Jesús menciona esta palabra esforzarse, Jesús está hablando de la situación que se presenta en los amigos cuando escuchan el Evangelio. Yo estoy seguro que muchos de los amigos que están aquí en esta noche saben que el Evangelio es la verdad. Hay una lucha interna dentro de su ser. Tanto el espíritu, su conciencia, como el alma le dicen a ustedes que tienen que arrepentirse. Pero ¿sabes qué? Está también la naturaleza pecaminosa que te dice no te meta a eso. Si yo me arrepiento no puedo bailar, no puedo gozar. La mayoría de las personas del mundo creen que el gozo está en el mundo. Y el gozo más importante lo proporciona Dios a través de su ley, a través de su palabra. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Es interesante porque Jesús, en el libro de San Mateo, mencionó si eran muchos o eran pocos, en el capítulo 7, versículo 13. Jesús dijo que ancha era la puerta, espacioso era el camino que llevaba a la perdición. Y mire el adverbio de cantidad que usó Jesús allí. Dijo, muchos entran por ella. Ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Es la puerta del pecado. Es el camino donde el hombre anda bajo sus propios méritos personales. Pero más adelante en ese mismo pasaje dijo Jesús, angosta es la puerta, estrecho es el camino que lleva a la vida y muy pocos son los que lo hallan. Es interesante porque cuando Jesús pronunció esto de muchos y pocos, Jesús se estaba refiriendo también al esfuerzo particular que tiene que hacer cada persona cuando oye el Evangelio. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando el hombre tiene la oportunidad, como en esta noche, de escuchar su palabra, la parte más interesante de Dios no es que tu conciencia te diga por dentro que sí, sino que tome la decisión más importante de aceptar a Jesús como tu único y verdadero Salvador. ¿Qué impide al hombre hoy en día acercarse a Dios? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que desde que entró el pecado en la creación, el hombre vive una vida sujeta a lo que se llama el materialismo. Inmediatamente el hombre pecó en el huerto del Edén, le estaba diciendo a Dios, Dios, yo no te necesito. Y así viven la mayoría de personas hoy en día en todas las sociedades del mundo. Hoy en día se está viviendo lo que se llama el posmodernismo. En Europa, en América, en Asia, lo que les interesa a las personas es el dinero, la fama, a dónde llevo a mis hijos a las mejores universidades, qué estatus yo puedo tener en una sociedad. Todo esto hace que el hombre sea un ente materialista. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a un personaje de Arabia Saudita. Este hombre se llama Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nombre bien raro, ¿eh? Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Este hombre tiene una fortuna de más de 350.000 millones de dólares. Presidente de los Emiratos Árabes. Mire lo que dice este hombre. La cadena Fox le hace una entrevista a este hombre y él dice, la providencia, es decir, lo que recibimos, lo que llega de Dios, dice él, la providencia no viene del cielo. El hombre es una máquina que a base de su propio esfuerzo produce y cosecha bienes y riquezas. Y al llegar a esa situación de prosperidad solo resta, mire las 3 preguntas que él menciona, solo resta comer, alegrarse y disfrutar. Cuando yo escuché esta entrevista, recordé
la historia que hizo Jesús en San Lucas capítulo 12, versículo 16. La historia del rico insensato. Y hago esta historia porque la historia de la humanidad no ha cambiado en los 6,000 años que el hombre tiene poblando la tierra. La misma sociedad que existió hace 4,000 años es la misma sociedad que estamos viendo hoy en día. Una sociedad pecaminosa, una sociedad materialista, una sociedad rebelde ante un Dios que llama al hombre cada día. Y Jesús hizo esta historia en San Lucas capítulo 12, versículo 19. Versículo 16. La heredad de un hombre había producido muchos bienes. Y decía dentro de sí, mire, ahí no había ningún pecado. Él hablaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde poner mis frutos. Llegó un momento que este hombre dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis empresas, edificaré empresas más grandes. Y así mismo lo hizo. Tenía dinero. A veces a nosotros se nos hace difícil construir nuestra propia casa en 20 o 25 años. A veces duramos 40 años. Pero este hombre era rico, tenía dinero. Este hombre inmediatamente planificó destruir sus graneros y edificar graneros más grandes. Y cuando lo hizo, habló con su alma. Y es muy interesante porque el versículo 19 dice que él dijo, y diré a mi alma. Esa oración que hay ahí es una oración imperativa. Él estaba dando orden a su alma. Y uno de los pecados más grandes que hay aquí en la tierra es cuando nosotros planificamos lo que vamos a hacer fuera de Dios. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña, San Santiago capítulo 5, que todo lo que nosotros vamos a hacer aquí en la tierra tenemos que decir si Dios quiere. Y este hombre dijo, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Y mire lo que dijo ese hombre, mire las 4 palabras que dijo ese hombre. Regocíjate, come, bebe y alégrate. Es interesante porque más adelante dice Jesús que esa misma noche se escuchó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Quiénes venían a pedir la alma? Los demonios. Los demonios. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que hay un orden establecido celestial, que cuando una persona no creyente muere aquí en la tierra, demonios toman su alma y la llevan al interior de la tierra donde está el infierno. Y dijo Jesús al terminar esa historia, así es todo aquel que es rico para con este mundo, pero no es rico para con Dios. Hay predicadores que han usado ilustraciones para llevar a las personas a Cristo. Una de las ilustraciones que más me ha gustado fue aquella ilustración que usó un predicador inglés en el siglo V después de Cristo. Este predicador tenía un amigo a quien amaba. Este amigo tenía mucho dinero. Y este predicador sentía un aprecio grande por este amigo. Siempre le hablaba de Jesucristo. Y un día le dijo el amigo al predicador, ¿qué tú me puedes ofrecer que sea mejor que lo que yo tengo? ¿Qué me ofrece tu Dios que sea mejor de la riqueza que yo tengo? Y mire la ilustración que usó aquel predicador. Le dijo, mira, si tú vas al mar, tú tomas agua con tu mano derecha y vas a notar que por mucho esfuerzo que tú hagas, el agua poco a poco irá desapareciendo de tu mano. Por mucho que tú te esfuerces, el agua en 2 minutos, 6 minutos va a desaparecer de tu mano. Así son las cosas materiales que tú tienes, le dijo el predicador.
Pero mira lo que le dijo el predicador también. Sin embargo, queda toda la inagotable agua del mar. Asimismo es la vida eterna que Dios le da al hombre. Es para siempre. La vida eterna que Dios le da al hombre es eternamente y para siempre. Pasaron algunos años. Mira cómo son las cosas de la vida. El famoso predicador muere. Aquel hombre era el mayor inversionista del banco allí en Inglaterra. El banco colapsó, lo perdió todo. Meses después pierde a su esposa en un accidente automovilístico y meses después pierde a su única hija que tenía. Pero este hombre recordó las palabras del predicador. Queda toda el agua del mar que es inagotable. Y este hombre conoció al Señor como su único y verdadero Salvador. Jesús dijo en San Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Estaba viendo una información, y esto es alarmante, porque alguien decía que aunque él no tenía la autorización para comunicar esa cifra, porque era un asunto de Hacienda, pero en la República Dominicana todos los días se juega 1.700 millones de pesos en la banca. En estos días finales la humanidad está buscando lo que le hace entender a los seres humanos que es la felicidad en las riquezas, y no es así. Pablo dice en 1 Corintios 7:31, Pablo le da algunos consejos a aquella iglesia, que era una iglesia muy bendecida por Dios. Se dice que era la iglesia que más dones espirituales tenía. Aquellos hermanos tenían muchos bienes. Y Pablo, cuando le habla del matrimonio allí en 1 Corintios capítulo 7, llega un momento que Pablo le dice en el versículo 31, y aquellos que disfrutan de este mundo vivan como si no lo disfrutasen, porque la apariencia del mundo se pasa, le dijo Pablo. Y es importante que entendamos eso. Todo lo que tenemos aquí en la tierra, nuestros hijos, el dinero, la finca, todo lo que tú tienes es material y lo puedes perder. Mas, sin embargo, la vida que ofrece Cristo es una vida para siempre. Quisiera compartir ya al finalizar lo que sucedió con uno de los hombres más interesantes que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Este hombre se llamó Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo. Dicen los historiadores judíos que Pablo provenía de una familia de dinero. Y cuando la familia de Pablo se entera de que Pablo se había convertido al Señor, le envían una carta al apóstol Pablo diciéndole: Pablo, todo lo que te toca, olvídate de eso. Es como si yo le dijera a Suriel, que hereda una herencia: Suriel, los 10 millones que hay en el banco que son para ti, olvídate de eso. Las 2 fincas que te tocan allí, olvídate de eso. El carro de lujo de $1 millón, olvídate de eso. La familia le escribe una carta al apóstol Pablo. Y él ni le contestó a la familia. La tradición judía establecía que Pablo podía reclamar aquella herencia. Y no lo hizo. Y mira lo que él escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Quiero dejar estos versículos al finalizar ya con los amigos que están aquí en esta noche. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Mira la palabra que menciona ahí: por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo, dice él, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa palabra excelencia que aparece ahí, Pablo lo que está diciendo es: para mí ha sido un privilegio conocer al Señor. Fíjese que nosotros aquí en la tierra no endiosamos cuando conocemos personas de la alta sociedad. Yo soy amigo del presidente de la República, yo soy amigo del secretario técnico, yo soy amigo del general, yo soy amigo del coronel. Pablo dice que es un privilegio la excelencia de haber conocido al Señor. Y mira lo que dice más adelante allí: y ser hallado en él, dice el versículo 9. Esta frase, y ser hallado en él, significa, es un orgullo para mí ser cristiano. No teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley. Y mire, Pablo era un hombre importante de la sociedad judía. Si tú lees los versículos anteriores, ahí dice que Pablo era hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Lo más estricto eran los fariseos. Pablo era la persona más capacitada que había en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice: todo eso que me tocaba a mí, todo eso es basura, después que yo conocí al Señor. Amén. Y cuando escribe a 1 Corintios capítulo 2, él llega un momento que le dice a aquellos hermanos de la iglesia de Corintios: hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con palabra de sabiduría humana. Solamente me propuse conocer a Jesucristo y a este crucificado. Y le dice: y estuve con vosotros con mucha debilidad, y agrega 2 palabras allí. Y dice: con temor y temblor. Son la misma palabra que Pablo utiliza en Filipenses capítulo 2, versículo 12, cuando él escribe a los hermanos de la iglesia de Filipo. Pablo le dice que así como estuvo con ellos en su presencia, y ellos eran hermanos obedientes, ahora más en la ausencia, le dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe que la mayoría de los cristianos no saben lo que significa esas 2 palabras? ¿Sabe lo que significa andar con temor y temblor? Es como si Pablo dijese: no me avergüenzo de ser cristiano. Yo noto a veces, y excúsenme los hermanos, que a veces hasta andan sin Biblia, andamos sin Biblia. Ya hoy en día se está utilizando el celular. Usted puede utilizar el celular un día, pero es un privilegio cargar la Biblia. Y a veces tenemos vergüenza en el trabajo de decir que somos cristianos. Y a veces la persona nos lo saca en cara. Pero el privilegio más grande que hay es conocer a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Cristo ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna. Si en esta noche tú te decides conocerle, tú podrás decir la misma palabra que dijo el apóstol Pablo: cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sabe lo que Dios ha hecho siempre, siempre, siempre? A través de todas las generaciones. En esta semana un hermano me hacía una pregunta, que cuántas generaciones han pasado. Yo le decía: yo no sé, pero nota lo siguiente, le decía yo a ese amigo. En todas las generaciones que hemos visto aquí en la tierra han pasado 2 cosas con relación a Dios y el hombre. La primera, Dios llamando al hombre, Dios demostrando paciencia con el hombre, llamándole al arrepentimiento. Y por otro lado, hemos visto siempre, siempre la rebeldía del hombre rechazando a Dios. Y Dios lo que está haciendo en estos días finales es tratando con lo poco que Él levantará y llevará hacia su presencia. Que el Señor nos bendiga en esta noche.
Y si tú tomas la decisión de arrepentirte y convertirte a Él, sé que estos hermanos aquí de la iglesia del barrio estarán dispuestos a orar contigo en esta noche. Que el Señor nos bendiga.